Trump reitera su intención de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero ¿será algo fácil de hacer? Lo vamos a analizar con un experto en derecho constitucional. Además, ponen fin a la dictadura en Siria. Gobierno de Bashar al-Assad cae. ¿Qué sigue ahora para ese país? Conózcalo en esta edición. Y cada año son miles las personas que reciben un diagnóstico de depresión en plena Navidad. ¿Cómo identificarlo a tiempo y qué puede hacer usted o los suyos para ayudar a un familiar o amigo en esta situación? Lo ampliamos en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra, que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. Muy buenas tardes y gracias como siempre por sintonizar nuestra edición de Enfoque Nueva Inglaterra. Les saluda con mucho gusto José Rivera Droguet. Vamos directo al tema de hoy, amigos, porque en su primera entrevista pública luego de resultar electo, el presidente Donald Trump advirtió que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Sin embargo, esa acción ha despertado un sinnúmero de preguntas. Una de ellas, ¿a qué personas específicamente se refiere Trump? Y si se trata o no de una acción que podría chocar de frente con lo que es la Constitución. Bueno, esta tarde buscamos analizarlo. Con nosotros el licenciado Joseph Maluf, a quien le damos las gracias por siempre responder a nuestros pedidos de entrevista, licenciado. Un gusto tenerle. El placer es mío. La ciudadanía por nacimiento es algo que está protegido constitucionalmente, específicamente por lo que sabemos en la enmienda número 14. Él, sin embargo, ha decidido eliminarla no mediante un recurso en el Congreso, sino mediante una firma de una acción ejecutiva. ¿Esto es algo posible en derecho, licenciado? No, no es posible, básicamente porque la autoridad más alta en este país es la Constitución. Después vienen las leyes federales y órdenes ejecutivas y claramente el lenguaje es simple y claro. Todas las personas nacidas en Estados Unidos o naturalizados en Estados Unidos serán considerados ciudadanos de este país. Ahora, él quiere argumentar que debería de haber un cambio basado en una decisión de la Corte Suprema de 1857, donde el juez en esa época, esto es durante la esclavitud, decidió que los hijos de esclavos no iban a ser ciudadanos americanos, aunque hayan nacido aquí, la lógica que él está utilizando. Pero la enmienda 13, que eliminó la esclavitud, y la 14, entonces se pasó específicamente, José, para garantizarle a todas las personas, hijos de esclavos o no, que si nacen en Estados Unidos, son ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué insistir en accionar y tomar una determinación como esa mediante el mecanismo de acción ejecutiva cuando usted como experto en derecho constitucional dice que ese no sería, ¿no?, el curso a seguir, sino tendría que irse directamente a un tema de enmienda constitucional? Exacto, lo cual él sabe que no podría obtener porque requiere 2/3 del voto en el Congreso. Ambas cámaras tienen que, 2/3 partes de la Cámara tienen que votar a favor y de ahí tiene que ir a los estados, donde 75% de todos los estados tienen que ratificarlo antes de que se convierta en una enmienda constitucional. Yo creo que él quiere amenazar y quiere tal vez hacerlo, pero no estoy seguro que tiene las herramientas suficientes para poder lograrlo. Para que la audiencia que nos está sintonizando lo entienda, digamos, en arroz y habichuela, como decimos por allá por el Caribe, sí, licenciado, para enmendar la Constitución de los Estados Unidos, se supone que el electorado, el país, sea quien vote, ¿no?, sobre cualquier consulta, ¿no?, que se haga a esos fines, luego de que el Congreso legisle a esos fines. Bueno, se puede hacer de dos formas. Una forma es donde el Congreso, por medio del voto que mencioné, que es 2/3 de la Cámara Baja, 2/3 de la Cámara Alta, tuvieran que votar a favor de la enmienda. Sí, ese es un método, o pueden hacerlo por medio de una convención. Y la convención también envolvería entonces, por supuesto, el pueblo. Y de todos, si pasa una de las dos formas, pasa la enmienda, entonces cada estado recibe la enmienda y solamente si hay por lo menos 3/4 partes, que es el 75% del país a favor y votan en favor de la enmienda, solamente ahí se convierte en una enmienda o por convención al mismo tiempo. Así que en ambas partes podría ser el electorado el que decide si la enmienda pasa o no, pero también puede hacerse por medio de legisladores.
Hablemos rápidamente de otro tema alrededor, ¿no?, del asunto migratorio, licenciado, porque Trump sí parece manifestarse en un punto positivo, digamos, ¿no?, de buscar una solución real a los Dreamers. Desde el punto de vista presidencial, ¿qué mecanismo sería necesario para garantizarle, digamos, la ciudadanía a los Dreamers? ¿También es necesario el Congreso o mediante el mecanismo de acción ejecutiva el presidente podría hacerlo? No, para llegar al nivel de ciudadanía necesitas el Congreso. De otra forma, Biden mismo hubiera hecho algo por orden ejecutiva para darle ciudadanía a los Dreamers. El programa de Dreamers es un programa creado por Barack Obama, por el Ejecutivo. Tiene ciertas limitaciones y una de ellas es que el presidente no tiene la autoridad, por ejemplo, de otorgar residencias o ciudadanías a muchas personas. Hay excepciones y programas de parol que existen, pero requieren individuos nada más, no cantidades grandes de personas, incluyendo programas como el TPS, que han sido tan difíciles de mantener. Pero el Congreso necesita pasar una enmienda, una reforma, y entonces sí, de esa forma pudieran proteger a los Dreamers, a los padres, depende de la reforma que se pasa. Un Congreso que, como siempre hemos dicho, va a contar con la mayoría republicana, es decir, va a responder quizás a muchos de los intereses que el presidente Trump le ponga sobre la mesa, ¿no?, en cuanto a proyectos. Licenciado, dice el presidente electo Trump que él no quiere separar familias, que quiere romper con lo que ha sido esa acción por las pasadas décadas a la hora de deportar. Si lidiamos o si el gobierno directamente trabaja con inmigrantes criminales que merecen la deportación, como lo ha dicho el presidente electo, pero esos inmigrantes tienen familias aquí en Estados Unidos, entonces, ¿cómo no separarlos desde el punto de vista del derecho migratorio? ¿Cómo se resolverían esos casos? Esos casos ya están pasando. Desgraciadamente, en la mayoría de los Estados Unidos ya tienen sistemas en donde una persona que es arrestada no tiene permiso para estar aquí legalmente, que el FBI se envuelve y eventualmente Homeland Security es notificado y podrían ser deportados. Así que es algo que ya está pasando en varios lugares. No creo que van a haber muchas personas, pero esencialmente cuando lo hacen, cuando detienen a alguien, están separando familias porque deportan a la persona afectada. Lo que él quiere hacer es deportar a toda la familia para decir de esa forma podemos mantener a la familia unida. Es obviamente el derecho de un ciudadano americano irse a cualquier parte del mundo, pero no puede ser forzado fuera de su país. Así que aunque sean menores de edad, que tengan, tal vez sea necesario tener una tutela temporal del menor, a una persona, un familiar que tenga recursos y que pueda asegurarse del bienestar de ese menor de edad, pero sacar a ese menor de edad con su familia con la excusa de decir esto es para mantener a la familia unida, cuando lo que están haciendo es tratar de deportar más y más personas, no tiene sentido. Licenciado, por último, no quiero irme sin hacerle esta pregunta porque es lo más reciente que ha verbalizado Trump al respecto del tema migratorio. Dice que va a procurar que ICE pueda entrar a las iglesias, a las escuelas e incluso específicamente a los hospitales para propósitos de ejecutar órdenes de deportación. ¿Hasta dónde llega el derecho de estas estructuras, tanto iglesias, escuelas como hospitales, si ellos han creído a su vez en lo que es el tema de ciudades santuario? Por ejemplo, si eso tomara lugar en Boston, que es una ciudad santuario, ¿hasta dónde llegan los derechos? Bueno, llegan mucho más allá de lo que la gente tal vez asuma. Aunque una persona está aquí sin documentación legal, tiene los derechos en la Constitución y le protegen prácticamente igual que le protegen a otras personas que nacieron en Estados Unidos. Número uno. Número dos, tienen que tener una orden de arresto para poder entrar a un lugar específico. Y no estoy seguro que la iglesia es un lugar que él pueda hacerlo si la persona está pidiendo refugio en la iglesia. Así que, una vez más, creo que hay muchas amenazas, pero legalmente la ley estatal protege a las personas. Ahora, es cierto que ellos son del gobierno federal, pero si quieren arrestar a alguien, tienen que tener una orden de un juez diciendo que esta persona debe ser arrestada. De otra forma, por estar indocumentado, por un proceso de deportación. De otra forma, no pueden arrestar a todas las personas porque van a arrestar a personas nacidas en Estados Unidos y discriminar en contra de ellos. Habrá que ver qué ocurre. Licenciado, mientras tanto, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en nuestras ediciones. Un placer, gracias por tenerme. ¿Cómo no? Bueno, regresamos con más porque hace solo días llegó a su fin la dictadura de más de 50 años de historia. Nos referimos a la caída de Bashar
al-Assad en Siria. ¿Qué ocurrió que en solo semanas los rebeldes se hicieron con el control? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Va a llegar a ese país la democracia o el futuro luce incierto sobre la claridad al respecto? Bueno, con nosotros para analizarlo el coronel y experto en geopolítica Luis Villamarín desde Bogotá, Colombia. Le damos las gracias por conectarse con nosotros, coronel. Muchísimas gracias a usted por la invitación, José. Aquí atento. Si fuéramos a señalar lo que precipitó la caída de Assad, ¿qué usted destacaría? Es una sumatoria de factores tanto tácticos como geopolíticos, como estratégicos y militares. Podríamos decir, por ejemplo, que las operaciones de Israel contra el Líbano, específicamente contra Hezbollah y contra Hamas en Gaza, y los golpes que le dio directamente a la capacidad aérea y de reacción de Irán, incidieron muchísimo. También la presión internacional que se generó alrededor de que era necesario que Hezbollah se diera, pero por otro lado que el señor Bashar al-Assad se fue quedando solo y sus fuerzas no estaban ni entrenadas ni tenían la condición para enfrentar un ataque tan masivo como el que lanzaron los rebeldes. Usted señala que se fue quedando solo y precisamente también menciona a Irán. Son muchos los que argumentan, coronel, que Rusia e Irán dejaron solo al régimen y que eso en parte fue lo que precipitó la caída. ¿Por qué dejar solo a Siria si Siria, digamos, siempre fue un aliado de esos dos países? ¿Y por qué ese silencio ahora por parte de tanto de Irán como de Rusia? Pues fue un error estratégico en la proyección geopolítica de Rusia porque ellos saben que Siria es la entrada al Asia Menor, al Cáucaso y al Medio Oriente y al norte del África si viene de Oriente a Occidente. Pero también es que la guerra en Ucrania amarró completamente a Rusia, los maniató, les impidió utilizar la capacidad bélica que podían prestarle a Siria. Y de parte de Irán se fue quedando sin la capacidad de lo que ellos presumían que podía derrotar a Israel, y la inteligencia israelí, las operaciones especiales, los golpearon muy fuertemente. Entonces, en ese sentido, perdieron el control geoestratégico que tenían sobre Siria, y Siria también no había preparado una mejor capacidad propia, sino que estaba muy confiada en lo que le llegaba de afuera. ¿Qué tipo de ayuda proveyó Estados Unidos a estos rebeldes? Se dice que hubo algún tipo de participación, ya sea directa o indirecta. ¿Cómo lo aprecia usted? Es que cuando estos grupos rebeldes no eran todos terroristas o no estaban vinculados tan directamente con Al-Qaeda, Estados Unidos les dio apoyo en la época de Obama y parte de la época del señor Trump. Lo que sucede después es que los kurdos hacen parte de este grupo y los kurdos sí tienen plenamente el apoyo de Estados Unidos, inclusive las bases militares que hay en Siria están ubicadas en territorio del Kurdistán sirio. Entonces ha sido más cercano con los kurdos, pero como algunos de esos grupos se relacionan con los kurdos, ya es relación directa de el Kurdistán con ellos y no directamente Estados Unidos. De eso mismo quiero hablar porque es sumamente complejo, ¿no? Cada vez que hablamos del Medio Oriente, el tema religioso, el tema de gobierno es bastante difícil de comprender. ¿Qué le depara a Siria ahora, coronel? Un futuro yihadista, tomando en cuenta el pasado que tiene el líder máximo de este grupo de rebeldes que estuvo con Al-Qaeda y que figuró también en la lista de los más buscados de Estados Unidos, y ahora precisamente es el líder que está emergiendo en nueva intención de gobierno de Siria. ¿Cómo lo ve usted? Pues todo apunta a que la situación va a ser muy compleja, que va a haber mucho conflicto civil, que hay muchos intereses, que estos grupos llegaron al poder en una manguala, pero no están completamente unificados, que Turquía tiene unas ambiciones que va a promover por su lado la destrucción de los kurdos y ahí se enfrenta con Estados Unidos, que Rusia no va a renunciar a sacar sus bases y va a tratar de negociar y promover apoyo a los chiitas que no están derrotados, que Irán desde luego no está totalmente derrotado ni se ha retirado y Hezbollah insistirá allí. Entonces tendremos lo más seguro actos terroristas, explosiones de personas que se inmolan, ataques a los de distintas confesiones y una radicalización que ISIS y Al-Qaeda podrían esperar para meterse allá, y obviamente la respuesta de Israel para evitar que desde Siria también lo ataquen. O sea, el escenario no es nada halagüeño. ¿Qué sería lo mejor que podría ocurrir para que quizás no un gobierno democrático, pero un gobierno que represente estabilidad logre correr las riendas de ese país, coronel?
Pues lo ideal sería que las Naciones Unidas, por medio del Consejo de Seguridad, instalaran un gobierno provisional controlado por las Naciones Unidas y con unas etapas de entregarle el paso a paso. Pero el mismo Consejo de Seguridad está dividido, tienen intereses ambiguos allí. Turquía está presionando mucho, entonces no se puede esa solución. La otra sería que los países árabes intervinieran todos, árabes y musulmanes intervinieran todos con una fuerza internacional de paz y que complementara lo que hay al lado del Líbano. Pero también es muy difícil porque unos son chiitas y otros son sunitas. Coronel, 30 segundos rápidamente porque el tiempo apremia. Conocida la caída de Siria, del régimen de Siria, los expertos han empezado a orientar sus miradas a Venezuela, porque el 10 de enero habrá una juramentación. No sabemos quién realmente juramente. ¿Usted entiende que Nicolás Maduro va a ser el próximo dictador en caer? Pues es más difícil porque él está apoltronado en el poder, porque todavía no se ha posesionado Trump, porque están en ese momento de la transición y no sabe cuál va a ser la posición de Estados Unidos definitivamente, porque Latinoamérica tiene muchos apoyos. Entonces, lo que sí puede crecer es la violencia en Venezuela, tendiente a buscar la salida de este señor, pero por ahora no sería una caída similar a la de Bashar al-Assad. Hablaremos en un futuro, por supuesto, después de que se dé esa juramentación el próximo 10 de enero en el hermano país de Venezuela. Mientras tanto, muchísimas gracias, coronel, como siempre, por estar con nosotros. Con mucho gusto, José, muy atento. Cómo no. Amigos, no hay duda de que la Navidad es sinónimo de alegría, de compartir y de familia, pero la realidad es que no todos viven esta celebración de la misma forma. Existe lo que se conoce como la otra cara de la Navidad, porque hay personas que en plena época de Navidad pues se sienten tristes y desarrollan episodios de la llamada también depresión blanca. Bueno, con nosotros para distinguir los rasgos para identificar esta situación, con nosotros la experta en psicoterapeuta Soribel Martínez, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Soribel. Muchas gracias, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo una persona puede identificar que está pasando por un cuadro de depresión navideña? ¿Cuáles son esos primeros indicativos, Soribel? Uno de estos indicativos es el invierno. El invierno de por sí trae con ello un rasgo de tristeza y de depresión. Los días que son más oscuros traen ese sentido de tristeza, de sentirse mal, irritabilidad, de llorar por nada, de sentirse triste, muy sensible, querer dormir mucho o dormir muy poco, sentirse muy aislado, hacerle mucha falta a su familia para aquellos como nosotros que estamos aquí en Estados Unidos y nuestra familia están lejos, irritables, cuando nos sentimos irritables por ninguna razón, estamos durmiendo mucho tiempo, queremos estar en la cama todo el tiempo, nos sentimos como vagos cuando no lo somos, ¿verdad? Tenemos que empujarnos mucho para ir al trabajo o hacer las tareas que algún momento nos gustaban hacer, ya no queremos salir con los amigos, no queremos estar con la familia y hacer esas actividades que en algún momento eran de placer para nosotros. Si eso está pasándole a alguno de los que nos está sintonizando en este momento o quizás a un familiar o conocido de las personas que están en sintonía, ¿qué consejos le podemos dar Soribel, para identificar y atacar esto a tiempo para que quizás no asuma otro volumen preocupante, ¿no? Identificarlo a tiempo es lo más importante. Yo siempre le digo a las personas que es bien importante tener un consejero, un psicoterapeuta, alguien con quien usted pueda hablar todo el tiempo e identificar estos síntomas temprano. Siempre la prevención es lo indicado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a la iglesia, grupos, hay grupos que son centros que ayudan con grupos que tienen la comunidad, a donde celebramos la cultura, donde podemos conectarnos con otras personas que quizás no pueden ir a visitar sus familiares a sus países. Podemos cuidar nuestra salud mental, como tener un psicoterapeuta, un psicólogo, un consejero que podamos hablar y aprender técnicas para poder manejar y autorregular nuestras emociones, como esa tristeza, la ansiedad, poder tener prácticas de mindfulness, como la meditación,
televisión y poder leer un buen libro y cosas que nos puedan ayudar, ir a caminar, poder hacer ejercicios, estar conectado con la comunidad, con nuestra gente, sea por teléfono, por video chat, estar en grupo de personas que nos quieren, alimentar la parte espiritual es muy, 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 muy importante. El self-care, que la salud, el cuidado personal, ¿verdad que sí? Que a veces estamos trabajando y trabaja y no nos damos cuenta que estamos siendo negligentes, ¿verdad que sí? Salir a caminar, hacer ejercicio, comer bien, estar alrededor de personas que son importantes para nosotros, personas que no son tóxicas, ¿verdad que sí? Que vemos en la televisión es muy importante. Seguro usted ha visto casos como el siguiente, ¿no? Hay personas mayores dentro de núcleos familiares que no aceptan recibir ayuda. Primero, quizás porque no reconocen que están atravesando, ¿no? un cuadro de alguna condición mental, ya sea depresión u otra situación. ¿Cómo trabajar con esos casos en los que hay demasiada resistencia por parte de ese ser querido que tanto amamos? Entonces le traemos a ellos. Podemos traer terapias a la casa o al hogar, un consejero, a alguien que hable con ellos. Le podemos traer aguinaldos, le podemos traer la comida de ellos preferida. Podemos venir a visitarle, podemos hacer un pedicure o manicure, podemos arreglarle su pelo, podemos hablar con ellos, podemos llamarle, podemos traerle alegría, amor, o sea, una llamada, una tarjeta, una carta. ¿Me entiende? A veces tenemos que entender que todas las generaciones no tenemos la misma mentalidad abierta para hablar de nuestro trauma y de salud mental, pero si lo vemos, lo identificamos, hay recursos en la comunidad que podemos traer esos servicios para ellos. Que sea de bien. Muchísimas gracias, Soribel, por su tiempo. Un gusto siempre. Amigos televidentes, queremos dedicar los últimos segundos de esta edición precisamente a uno de los temas que discutimos hoy, la depresión navideña. Porque si usted o alguien que conoce padece o sospecha que sufre de un cuadro depresivo, mucha atención porque hay ayuda disponible las 24 horas, 7 días de la semana. Solo basta con que usted marque en su teléfono el 988. Esa acción le va a llevar a recibir la atención y el consejo de expertos que brindarán la ayuda que usted y los suyos tanto necesitan. Ese número, hay que subrayar, sirve tanto a los residentes de Massachusetts como de Rhode Island y Connecticut. Por tanto, como hemos dicho, la ayuda está ahí. Solo hay que buscarla. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Excelente año y feliz Navidad.